Diverso. Bueno, y ustedes saben, hace un rato tratamos de hacer esta conexión con Paloma Baena, que es directora senior de European Affairs y Next Generation Estados Unidos, y de Llorente y Cuenca Madrid. Ella es experta en sostenibilidad y gobernanza. En algún momento, si es posible, también se sumará nuestro colega Iván Campo, que es el director general de Llorente y Cuenca en República Dominicana. ¿Qué vamos a abordar con ella? Bueno, nos va a hablar de ese impacto y de la importancia que tiene para la economía, que se puedan manejar estrategias para la gobernanza y la sostenibilidad. Así es que buenos días, ¿cómo estás, Paloma? Buenos días, encantada de estar por fin con vosotros. Siento que la conexión antes no funcionara. Sí, y te escuchas muy bien, Paloma. Vamos a hablarle a la gente de... generalmente sé que están produciendo estudios, informes que nos alimentan mucho científicamente. Hablemos de esto, de este impacto que tiene el manejo de la sostenibilidad, la gobernanza y sobre todo con la vinculación del sector público y privado, y que puede generar un impacto positivo en la economía de la República Dominicana. Sí, mira, te puedo poner como ejemplo lo que está pasando ahora mismo en Europa y en lo que estamos trabajando muy de cerca, ¿no? Y es que, como sabéis, la Unión Europea se ha puesto como objetivo alcanzar la neutralidad sin carbono en el año 2050 y desarrolló todo un paquete legislativo alrededor de este objetivo, que es lo que llamamos el Pacto Verde. Y alrededor de ese Pacto Verde ha generado un montón de regulación y de normas. Pero esta vez, en esta ocasión, ha ido un paso más allá y además de regular y generar, como digo, muchísimas normas para el sector financiero, para las industrias más contaminantes, etcétera, ha creado un paquete de estímulo para facilitar la inversión público-privada en áreas que son clave para alcanzar ese objetivo de descarbonización. Por ejemplo, la movilidad sostenible, por ejemplo, la descarbonización industrial, por ejemplo, la apuesta por las renovables. Y esto lo que ha logrado es movilizar una cantidad de proyectos enorme, en el caso de España, desde luego, y en otros también, que de no ser así se hubieran postergado muchos años porque requieren innovación y que se dotan además de un componente de financiación pública. Este ejemplo es muy interesante para demostrar que hay interés de las empresas cuando hay una guía clara del gobierno que establece objetivos y cuando se generan incentivos para acelerar esos proyectos de inversión. Sí, buenas, Paloma Baena, bienvenida. ¿Cuál es el aporte de los gobiernos? ¿Qué tanto puede aportar un gobierno en alianza público-privada para fortalecer la sostenibilidad y su propia gobernanza? ¿Cómo van esos asuntos? Pues la verdad que el gobierno tiene un papel fundamental y cada vez más. Veréis que estamos empezando a hablar ya otra vez de intervención del Estado, aunque no es una intervención en el sentido tradicional, sino que lo que estamos hablando es de realmente una orientación estratégica, ¿no? Cuando un país, un gobierno, que traza un objetivo como país, como ponía por ejemplo la descarbonización, ¿no? O un objetivo relacionado con la biodiversidad, su tarea es después movilizar tanto a la ciudadanía como a las empresas para lograr ese objetivo conjuntamente. Es muy difícil que el gobierno de un país tenga la capacidad de inversión por sí mismo o la capacidad de innovación o la capacidad de desarrollo de los productos y servicios requeridos. Lo que debe hacer es incentivar esa contribución del sector privado. Y eso lo puede hacer vía regulación, vía impuestos, pero también, que es la más interesante en este momento económico que estamos atravesando, la vía del incentivo a la financiación privada aportando financiación pública. En el caso de los proyectos que se están haciendo ahora en Europa, suele haber una cofinanciación pública de aproximadamente el 40% del proyecto, que es bastante significativa y que además lo que hace es que se movilicen y se faciliten proyectos privados que, como decía antes, de otra forma a lo mejor se hubieran hecho más adelante, con otra coyuntura económica, ¿no? O sea, que el rol del sector público de gobierno es esencial, tiene muchas palancas para utilizar y una muy interesante es eso, favorecer la inversión privada aportando financiación pública o incluso aportando garantía pública, que también es muy interesante. Sí. Ya en Europa hay toda una historia en este tema, pero el caso iberoamericano,
Suramérica, y si te puedes detener un poquito en el caso de la República Dominicana, que estamos viviendo ahora gobernados por un partido. Esta administración es muy dada a esta alianza público-privada. ¿Cómo se ve desde Llorente y Cuenca esta estrategia del gobierno dominicano, un poco o mucho en esa línea de alianza público y privada, y del tema del fideicomiso? ¿Cómo se ve desde Llorente y Cuenca esto? Bueno, pues nosotros siempre nos hemos situado en ese espacio, ¿no? En ese espacio entre la empresa y el gobierno, que es donde creemos que podemos jugar un papel primero de acercamiento, seguro de entendimiento y en muchas ocasiones incluso de facilitación de proyectos, ¿no? Por lo tanto, siempre que esa colaboración público-privada tenga por objetivo un desarrollo económico sostenible, y que se haga, por supuesto, con todos los criterios de transparencia, de concurrencia, etcétera, con todos los sistemas públicos necesarios para ello, a mí nos parece una buena noticia. Europa está avanzando, como decía, también en su visión hacia la región, ¿no? Creo que la ha tenido bastante descuidada durante mucho tiempo. Demasiado. Y ahora con la presidencia, sí, demasiado tiempo, así es. Con la presidencia española de la Unión Europea se ha vuelto a poner en la mesa, ¿no? Y necesitamos países a ambos lados del Atlántico, tanto europeos como de la región, del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, que quieran formar parte de esta alianza, ¿no? Y uno de los instrumentos que se van a utilizar, que se llama Global Gateway, que viene a ser la identificación de proyectos estratégicos de inversión en diferentes países de la región, que puedan después ser implementados por empresas conjuntamente, empresas locales y empresas internacionales europeas. Pues oye, apostar por estos proyectos, buscar que salgan adelante por parte del gobierno y también por parte del sector privado, va a ser importante para que esa mirada hacia América Latina que nosotros hablamos en nuestro estudio tenga un resultado, que no sea una nueva declaración de interés o una nueva declaración de hermandad, sin que haya después una colaboración tangible que llegue al ciudadano, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, Paloma Baena, directora senior de European Affairs y Next Generation en Estados Unidos, de Llorente y Cuenca, también en Madrid. Esto de la sostenibilidad y la gobernanza es totalmente, o tiene una correlación total con el desarrollo económico, las líneas de desarrollo económico hacia donde debemos partir los diferentes países. ¿Es esto lo que nos están contando? Sí, eso es lo que estamos contando, aunque... Lo hago es una manera básica, perdón, Paloma, básica elemental, porque como tenemos todo tipo de público, un poco también para que podamos ser didácticos. No, por supuesto, además es así como debe hacerse. No, me estaba sonriendo, pero sobre todo porque a pesar de que es una verdad elemental, o sea, un argumento pues efectivamente fundamental, estamos empezando a ver en los últimos tiempos resistencia a algo que es evidente, ¿no? Y ahora le puedo poner el ejemplo del Reino Unido, pero vamos a hablar de eso después, ¿no? Hay muchísimos estudios e informes que nos hablan de las consecuencias de no tener una economía sostenible y de no tener una estrategia de sostenibilidad. Y República Dominicana lo conocen bien: la adaptación al cambio climático, la mitigación de sus daños, la migración social como consecuencia del desplazamiento también por el cambio climático o por índices de desigualdad extremos, ¿no? Entonces, todo esto económicamente tiene consecuencias muy relevantes. La gobernanza va asociada a la sostenibilidad, porque sin una gobernanza clara es difícil mantener este tipo de compromisos y diseñar las políticas públicas que permitan lograrlos. Entonces, ambas cosas van de la mano y sabemos que pueden generar unas nuevas oportunidades económicas grandes. O sea, no se trata solo de mitigar el daño de no hacerlo, sino de construir nuevos mercados en materia de energía renovable, por ejemplo, ¿no? Y para hacerlo, pues necesitamos este compromiso. Entonces,
por ambos lados, por reducción de daño como por oportunidad económica, la sostenibilidad junto con la gobernanza nos ayudan a generar un espacio económico nuevo, diferente, que además tenga por bandera la sostenibilidad social también. Que no se quede la gente tan atrás como se está quedando en los últimos años y en las últimas décadas. Sí. Paloma, lo que venía a sí, adelante. Antes, solo un comentario más, sí, es que estamos viendo lamentablemente que algunos países están cuestionando esto y están diciendo, bueno, es que el coste en el corto plazo es muy alto, entonces vamos a retrasar nuestra transición, por ejemplo, ¿no?, ecológica. Pero al final el coste de corto plazo frente al coste de largo plazo realmente no son comparables. Entonces, esa parte a mí me preocupa y nos preocupa ver un incremento de la resistencia al cambio, ¿no? Sí. Sí, Paloma, en 2010, Christian Felder, un economista alemán, publicó un libro, La economía del bien común, que venía marchando muy bien de abajo hacia arriba en Europa, sobre todo en Alemania, y no sé hasta qué punto esto ha seguido creciendo, que era un sentido humano de la empresa donde se valore la empresa más por el bien social que genera que por los bienes en sí, en términos estrictamente financieros. ¿Cómo ha ido ese movimiento de concienciación? Porque en ese entonces, el 2012, 14, pues incluso se iban sumando empresas medianas a esta propuesta. ¿Cómo está eso de comenzar a ver a la empresa y a valorarla? No a partir de su valor de cambio, sino de su valor de uso, para usar un término marxista. ¿Cómo está esa visión, por favor? Sí, es muy interesante este enfoque de la economía del bien común. Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos niveles para distinguir. Yo creo que formalmente es un discurso o una visión que se ha adoptado, por lo menos en Europa, donde las empresas reportan sus estándares de cumplimiento medioambientales y sociales. Exacto. Y las empresas reportan de qué forma contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y las empresas se plantean y comunican que están trabajando para tener un impacto positivo. Y luego está la realidad, ¿no? Que es cuánto de eso podemos medir, cuánto de eso después se transforma realmente en un cambio de modelo de negocio. Yo creo que hay algunas empresas que realmente lo están incorporando, otras que todavía lo dicen, pero no estoy segura de que lo hagan, ¿no? Entonces, creo que ese es el futuro, pero que nos queda mucho camino por y de parte de la ciudadanía, porque en esto hay un elemento fundamental. Tú puedes tener una empresa súper rentable, pero que contamina muchísimo. Entonces, bueno, en Europa, en la Europa verde, estos movimientos de los partidos verdes o los ecologistas han avanzado bastante en el sentido de que si la empresa no basta con que sea rentable, tiene que ser socialmente sustentable, como ustedes plantean. Entonces ya hay una sociedad, la sociedad, es decir, el consumidor, que le dice, no, a mí esta empresa no me gusta porque ella produce a partir de prácticas esclavistas en China, qué sé yo. No, entonces esa conciencia ciudadana va avanzando en Europa, y si manejas el dato en nuestra América Latina, que siempre en esos aspectos siempre vamos un poquito rezagados, vamos caminando bien de esa conciencia ciudadana, que sea el consumidor el que le baje la línea a la empresa. Sí, ahí la verdad que todavía no hay datos que nos digan exactamente qué está pasando, pero sí que hay datos de percepción, es decir, lo que la gente prefiere. Sí. Y yo creo que América Latina sí que es equiparable a Europa en ese sentido. Amén. Yo creo que el consumidor tiene muy claro que hay formas de producir diferentes. Otra cosa es que económicamente sea capaz de tomar la decisión que preferiría tomar. Porque hoy por hoy todavía es cierto que los productos y los servicios que son más sostenibles pueden ser más caros todavía. Por ejemplo, un coche eléctrico es más caro que un coche de gasolina, ¿verdad? Exacto. Pero eso no significa que la gente no quisiera tener un coche eléctrico si pudiera, o si tuviera seguridad de que lo va a poder cargar cuando lo necesite, ¿no?
Pero pienso que la concienciación está ahí y que se trata de trabajar para que los precios de esos productos y servicios hagan viable ese esfuerzo, aunque sea un poco mayor, pero no tanto que una persona tenga que elegir. Y eso nos pasa también aquí en Europa y pasa también en Estados Unidos. Por eso también el rol del gobierno a la hora de incentivar, a la hora incluso de subvencionar, como ha hecho en Estados Unidos el coche eléctrico, ¿verdad? Sí. O como se está haciendo aquí ahora mismo en España, dando ayudas para la compra de vehículos eléctricos, también tiene un rol que jugar para que esas preferencias Claro. de los ciudadanos las podamos materializar. Quizá, Paloma, donde estamos flojos es en la parte de los gobiernos que apoyen esas iniciativas, en el sentido de que, por ejemplo, en Europa hay unas facilidades maravillosas si tú quieres comprar un vehículo eléctrico y no el de gasolina, por ejemplo. Aquí no existen, en América Latina, bueno, en el caso dominicano, no son tan espléndidas esas facilidades. Ahí quizás habría que trabajar un poco con los gobiernos para que fomenten, aunque tenga que sacrificarse a corto plazo fiscalmente. Claro, o sea, esa parte es fundamental, igual que lo ha sido aquí. Yo creo que es difícil que pudiéramos ver una incorporación, por seguir con el ejemplo del coche eléctrico, pero hay otros muchos, ¿no? Claro. En la sociedad si no hubiera habido una ayuda del gobierno. Y eso va a pasar también en República Dominicana y en Colombia y en cualquier otro país que podamos pensar. Estados Unidos, cualquier otro país. La cuestión es, volvemos al tema de la gobernanza, ¿tiene realmente el país un compromiso con este objetivo de sostenibilidad? Exacto. Porque si es así, ese compromiso debe verse reflejado después en diferentes medidas. Hablábamos de impuestos, hablamos de incentivos, de subvenciones, y si no es posible para el país financieramente, inicialmente, yo creo que existen mecanismos en la región en los que apoyarse. Yo he trabajado mucho tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Va a haber este programa europeo, el Global Gateway. Es decir, yo creo que hay mecanismos, herramientas que pueden ayudar inicialmente para poder avanzar hacia ese objetivo. Sí, la capacidad financiera del país no es suficiente. Hay que tener en cuenta que en Europa una de las razones por las que hemos podido hacer este tipo de cosas es porque tenemos un presupuesto común, aunque seamos países independientes. Y América Latina todavía tiene pendiente la integración. Es una asignatura pendiente. Muy pendiente. Entonces, muy pendiente. Con lo cual, el músculo común, claro, este músculo común es menor. Claro, entonces, países pues relativamente pequeños les cuesta mucho competir a ese nivel, incluso a nivel de dar ese salto hacia el cambio climático, que a otros países con más capacidad económica, igual que en Europa. Pero por eso esa solidaridad entre los países nos hace más fuertes al final, y ojalá América Latina vaya avanzando hacia eso también, porque juntos todos pues somos más fuertes, ¿no? Sí, finalmente, Paloma Baena, gracias por estar con nosotros desde Llorente y Cuenca, Madrid. Porque vemos como que estos aspectos de sostenibilidad y gobernanza como que tienen mayor nivel de avance. A lo mejor estoy haciendo una apreciación inadecuada o que es errónea, pero hay mayor profundización en el sector privado, desde su gobierno corporativo y de sus instrumentos, que en el sector gobierno, por lo menos en República Dominicana. ¿Por qué sucede eso? Hola. Pues sucede por la regulación. Básicamente. La diferencia es la regulación. Claro, porque el sector privado, por ejemplo, pongamos el sector financiero, ¿no? Sí. Se le pide mucha información respecto a si lo que está financiando, si está utilizando el capital para financiar proyectos verdes o para financiar proyectos que no contribuyan a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y eso se lo pide la norma, se lo pide pues el regulador cada vez más, porque sabemos que suponen un riesgo a la economía y por lo tanto el regulador quiere minimizar ese riesgo e incentivar que se utilice para generar esos nuevos mercados de los que hablábamos antes, ¿no? Si yo puedo financiar el petróleo, pero también puedo financiar la energía solar, ¿por qué no voy a incentivar que se financie la energía solar? Entonces el sector privado ve que el mercado financiero le pide eso
y se adaptan porque necesita adaptarse para lograr la financiación de sus actividades también. Es una cadena de incentivos al final. Y se empieza por el sector financiero, y el sector financiero va permeando a las empresas que saben que les van a pedir cada vez más que tengan un buen comportamiento social y medioambiental. Pues muchísimas gracias, Paloma Baena, desde Llorente y Cuenca, Madrid. Muy bien. Muchas gracias por compartir conocimiento con nosotros y gracias también a Iván Campo, que es el director de Llorente y Cuenca en República Dominicana. Sí, y mi pésame a Iván Campo porque el Madrid venció a la Real Sociedad y yo sé que hubo luto en ese hogar. Paloma, un placer. Muchísimas gracias. Dale el pésame a Iván, por favor. Porque yo se lo doy encantada porque yo soy del Atlético de Madrid. Y nada, un saludo muy usted sabe de sufrir. Usted sí sabe de sufrir si es del Atlético. Sí, yo sí. Bueno, he estado en su país muchas veces y le tengo un cariño muy especial. Así que muchos recuerdos. Así es. Vuelva pronto. Sí, vuelva y vengas presencial, Paloma. Sí, ya debemos irnos, Vladimir. Gracias. No os desesperéis, que vamos a terminar con una muy buena noticia, porque la población latina, esto está calientito, acaba de salir, la población latina en Estados Unidos alcanzó en 2021 un Producto Interior Bruto de 3,2 billones de dólares, lo que la convertiría en la quinta economía del mundo si fuera un país, según un estudio de la Universidad de Los Ángeles. Avanza la comunidad latina en los Estados Unidos. Ya somos la quinta economía mundial, por encima de, de países como Reino Unido, Francia, Italia o Canadá. No hay tiempo para más. Mañana será otro día. Ocurrirán otros hechos y estaremos aquí para comentarlos. Llegamos al final de esta jornada.